El tema de hoy, hermanos, es ¿qué necesito para ser un estudiante de la Biblia? Ese video, hermanos, está diseñado para aquellos hermanos que, bueno, nos han externado o a su servidor le han externado su interés de ser parte de la Asociación Latinoamericana de los Estudiantes de la Biblia, que a su vez, bueno, somos parte o estamos en asociación con la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia, que, bueno, son diferentes grupos e iglesias alrededor del mundo de estudiantes de la Biblia. Quiero que entiendan, hermanos, un punto muy importante, que bueno, no es lo mismo ser un cristiano verdadero y ser un estudiante de la Biblia. Sé que algunas iglesias llegan a decir que ellos son la iglesia verdadera. En ese caso, bueno, tenemos a la iglesia católica, a los mormones, a los testigos de Jehová, la luz del mundo, entre muchos otros grupos cristianos que dicen ser la única y exclusiva iglesia verdadera y que Dios únicamente tiene tratos con ellos y los demás, bueno, no somos aceptos y prácticamente estamos fuera del favor de Dios o de la gracia divina. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia no creemos esto. Los estudiantes de la Biblia creemos que, bueno, una persona que ha hecho su consagración, que vive en Cristo, ha aceptado a Jesús como su única cabeza y sigue su ejemplo y su guía todos los días y trata de llegar hacia el Padre y ha renunciado prácticamente a ser un ser humano para ser un ser celestial, ese hermano pues prácticamente es un hermano en Cristo y vemos muchas personas así en el mundo. Tal vez no comparten nuestras creencias ni nuestras interpretaciones bíblicas, pero eso no quita que están haciendo una consagración y que aman al Señor y que aman a Dios. Entonces, nosotros no podemos juzgar, pero a final de cuentas Jesús es el que va a juzgar a la iglesia y así nos lo hace ver Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14. Hablando precisamente del sábado, hablando precisamente de que algunos comían, otros no comían, otros celebraban, o bueno, observaban el sábado y otros no. Bueno, pues el apóstol Pablo simplemente dijo que no debíamos de discutir sobre opiniones, que le dejáramos prácticamente a Jesús, que bueno, él sea el juez, porque él es el que nos va a juzgar a final de cuentas, y que sobre todo hagamos un ejercicio que tenemos que hacer nosotros, o bueno, los estudiantes de la Biblia lo hacemos muy constantemente, que es pues comprobar las cosas. Dice también Pablo al final, dice que bueno, algunos comen, otros no comen, pero dice, tienes tu fe, pues tenla para con Dios contigo mismo. Bienaventurado el que no se condena por lo que come, vamos a cambiarlo por lo que aprueba. Dice, porque lo que no se hace por fe, eso es pecado. Entonces, los estudiantes de la Biblia somos un grupo que hacemos lo que en ese momento les voy a invitar a hacer. Yo no espero que se crean lo que les estoy diciendo en este video o en este audio. Yo lo que espero es que lo pongan en duda y que lo tomen como debe de ser. Es un punto de partida para que ustedes continúen estudiando las escrituras, pero no es para que me crean ciegamente lo que les estoy planteando. Les aviso, bueno, como ya les he dicho en muchos videos, estoy grabando en casa y los vecinos tienen mascotas. Entonces, si se llega a escuchar un ruido externo, de antemano una disculpa. Como les comentaba, nosotros queremos ser parte de la iglesia verdadera que mora en el mundo, pero no ser la única y exclusiva religión verdadera. Nosotros, como les comentaba, aceptamos como hermano a cualquier persona que realmente ha aceptado a Jesús y que está dispuesta prácticamente a consagrar su vida y dejar todo por seguir a Jesús a donde quiera que le lleve. Una persona que realmente ha aceptado el sacrificio de Jesús y que, bueno, tiene aspiraciones celestiales, porque, bueno, eso es el cristianismo. Tenemos un llamado celestial. El Señor dijo, yo me iré, pero iré a hacerles lugar para donde quiera que yo estoy, ustedes también estén. Hoy en ese video, hermanos, vamos a hablar de qué es, a grandes rasgos, un verdadero cristiano. En el siguiente video vamos a hablar, porque va a ser en dos partes, bueno, cómo puede usted ser parte de los estudiantes de la Biblia, pero lo primero que tenemos que entender es qué es ser un verdadero cristiano. Bien, como el nombre lo menciona, bueno, el cristianismo está fundado precisamente en Cristo o en un Cristo. ¿Qué es un Cristo? Bueno, la palabra Cristo viene del griego y la palabra Mesías del hebreo. Ambas palabras significan ungido. El ungido de Jehová, prácticamente la cabeza de ese Cristo es Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En ese caso, Jesucristo o Jesús de Nazaret sería prácticamente la cabeza de la iglesia. Nosotros
del Cristo, la cabeza del Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él, bueno, es el inicio prácticamente del cristianismo, de ese llamado a pertenecer o a ser parte de esta clase que llamaremos Cristo. Vamos a leer Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 a 12. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 a 12. Repito, Primera a los Corintios 3, 10 a 12. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí viene algo muy importante. El fundamento del cristianismo precisamente es Jesucristo. Jesús prácticamente es el canal de Jehová, o el canal de Yahvé, o el canal de nuestro Padre Celestial, con el cual se comunica y guía a la iglesia o a la congregación cristiana. Entonces el fundamento es Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesús. ¿Cómo podemos decir que hay un fundamento? ¿Cuál es el centro de su religión? ¿Quién lo dirige? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Es Jesús y le estamos dando la oportunidad a Jesús directamente de gobernar, o estamos permitiendo que nos gobiernen hombres? Porque nosotros, los estudiantes de la Biblia, nosotros no aceptamos la gobernación de ninguna institución, no estamos centralizados, no hay una sede mundial. No hay ninguna de estas cosas. Nosotros permitimos que Jesús nos guíe mediante el Espíritu Santo. Cada iglesia es autónoma, libre y soberana. A quien únicamente rendimos cuentas es al Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Vamos a leer otro texto, hermanos, que es Primera a los Corintios. Ahora es en el capítulo 15, versículos 1 a 4. Primera a los Corintios 15, 1 a 4 dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, y otros ya duermen. Aquí vemos un punto muy importante. ¿Qué es lo que predicamos los cristianos y sobre todo cuál es la base del cristianismo? ¿Cuál es la base de nuestra doctrina como cristianos? Primeramente es Jesucristo, que nosotros somos salvos, hermanos. Como dice aquí Pablo, lo primero que tiene que creer un verdadero cristiano es que Jesús murió por nuestros pecados. Esa es la base del cristianismo, porque eso es lo que enseñan las Escrituras, como bien lo menciona Pablo. Tenemos y debemos de enseñar que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a lo que profetizaron las antiguas Escrituras, y que después resucitó. Recordemos que para los corintios, de hecho, ellos creían, y así lo viene marcando Pablo, que ellos creían que no existía la resurrección, y Pablo les explica, bueno, si no existe la resurrección, entonces Jesús tampoco resucitó, y si no resucitó, vana es nuestra fe, y seríamos las personas más dignas de vergüenza y de pena, o de pena ajena, porque pues estamos creyendo en algo que no existe y que pues no tiene ni pies ni cabeza. Como para qué tenemos que hacer una consagración si Jesús no resucitó, porque no hay resurrección de los muertos. Sí es importante entender primero que Jesús vino a la tierra, que era el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
que fue sepultado y resucitó al tercer día según lo profetizaban las antiguas escrituras, y que después de eso hubo evidencia, hermanos, hubo evidencia de que el Señor vivió, o sea, volvió a regresar a la vida, revivió, resucitó y se presentó a los demás como prenda de que nosotros tendríamos ese mismo destino, el destino de Jesús de regresar a la vida en algún momento gracias al sacrificio de él mismo. Eso es, hermanos, la base del cristianismo. Eso es algo que nos tiene que unir a cualquier persona que realmente ha aceptado esa enseñanza, que Jesús murió por nosotros y resucitó, y que las escrituras así lo han mencionado, y sobre todo que hay pruebas de que Jesús realmente ha regresado a la vida y que nos sigue guiando. Nosotros vamos a obtener dentro de nuestros ministerios cristianos o nuestras vidas cristianas, vamos a tener también pruebas de que el Señor vive y que el Señor nos guía. Vamos a ver cómo Jesús nos va guiando en ese camino de la vida, pero es importante tener fe y realmente creerlo de corazón. Y también recibiremos, como les comento, pues una afirmación de que así es, que Jesús ha regresado a la vida y que Él también nos está guiando, tal como a los primeros cristianos. Vamos a leer también ahora en el Evangelio de Mateo. Por cierto, hermanos, les comento, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, por si tienen alguna duda. Esa es la Biblia que en ese momento estoy leyendo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Es Mateo 28, 18 a 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o del siglo, o de la era. Amén. Bien, aquí Jesús nos dice algo muy importante. Toda potestad o toda autoridad, todo poderío, le ha sido dado tanto en el cielo como en la tierra. Jesús, como diría Filipenses, es el Señor para la gloria de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están sobre la tierra, los que ya han muerto y están debajo de la tierra, y los que están también en el cielo. Y dice, ¿para qué? Para que, bueno, rindiendo ese tributo o esta adoración también a Jesús, bueno, de esa misma forma también nosotros rendimos culto y adoración a nuestro Padre Celestial, porque Jesús es el Señor para la gloria de Dios o de Jehová. Entonces, Jesús ha recibido toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Eso es parte también, obviamente, de lo que significa ser un cristiano. Entender que Jesús ha recibido gran poder de parte de Dios para poder guiar precisamente y gobernar tanto a los seres que viven en el cielo como a los que viven en la tierra. Nosotros le debemos al Señor la obediencia, una sumisión total y completa, porque así lo ha dispuesto Jehová. Él es el medio por el cual Jehová guía al ser humano. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Jesús les dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, así es, de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden que nos dio, bueno, es no solamente quedarnos con el conocimiento que estamos recibiendo sobre las Escrituras, sino que a mayor o menor grado compartir ese conocimiento con los demás, para que así, bueno, los demás que tengan ese llamado también de parte de Dios, los escogidos, aquellas personas que Jehová ya les ha dado Espíritu Santo para comprender las Escrituras, puedan también responder ese llamado. Y entonces puedan ser como el eunuco cuando es interceptado, bueno, por así decirlo, o bueno, se lo topa a Felipe y se sube con él al carruaje y al eunuco le predica y le dice el eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, una vez que recibió la predicación de Felipe, él creyó en Jesús, creyó lo que les estoy compartiendo y quiso ser bautizado. Entonces, nosotros una vez que ya hemos recibido la información, hemos recibido el Evangelio o estas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas del reino de Dios en manos de Cristo, entonces nosotros ahora las vamos a compartir. Ese es uno de los puntos. Tenemos que compartir el Evangelio a mayor o menor grado. No les voy a decir como en otras religiones que tienen que hacer un servicio misional a sus 18 años o que tengan que entregar un reporte de horas mensual.
donde usted tenga que estar predicando aunque no quiera, porque realmente hacerlo pues así no tendría mucho caso. Uno tiene que hacerlo si es que uno le nace. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos varios ministerios, algunos son profetas, otros pastores, otros diáconos. Hay muchos tipos de ministerios en el cristianismo, pero no todos cumplimos esa función. Nosotros predicamos, obviamente, a mayor o menor grado, pero debe de ser de corazón y porque realmente nos nace y porque el Señor nos ha llamado para ser evangelistas. Ahora, si usted no tiene el ministerio de ser evangelista o no siente este llamado para ser un evangelista, puede compartir su fe con sus familiares, con sus compañeros de trabajo o en alguna ocasión simplemente regalando pues una información impresa que hable de creer en Jesús, pues a alguna persona que encuentre por las calles. Pero no necesariamente tiene que hacerlo de una forma como lo marcan otras religiones. Realmente tiene que ser algo que salga del corazón y que realmente uno lo sienta. Cuando nosotros salimos a predicar, hermanos, pues precisamente hacemos lo que viene en ese texto. Nosotros enseñamos a las demás personas a guardar las cosas que Jesús ha mandado, no mandatos de hombres. Muchas personas inclusive llaman a los testigos y a nosotros rossellistas porque creen que nosotros portamos la enseñanza de Charles C. Russell y que la vamos compartiendo a diestra y siniestra como si fuera una persona inequívoca o fuera el canal de Dios para la humanidad. Los estudiantes de la Biblia, y yo hablo por nosotros, no por los testigos, la verdad es que desconozco a esas alturas exactamente cuál sea su postura, pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos el primer punto, que nosotros únicamente debemos de enseñar, hermanos, las cosas que Jesús nos ha mandado a hacer. No lo que un hombre haya dicho, porque las personas pueden fallar. El hermano Russell era un hombre tal como nosotros y pudo haberse equivocado y ciertamente se equivocó en ciertas cosas que él creía, porque no era una persona inspirada por el Espíritu Santo, era guiado por el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Nosotros no somos inspirados por el Espíritu Santo como fueron los apóstoles que escribieron las escrituras cristianas. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a revelar lo que necesitemos para cumplir nuestra consagración. Pero esa es la diferencia, somos guiados por el Espíritu Santo, porque así lo prometió Jesús en en Juan 14, 15 y 16. Decía que Él se iba, pero enviaría al Consolador o al Paráclito, el Espíritu Santo que nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestra guía, somos guiados por Espíritu Santo, pero no inspirados como los apóstoles al escribir. De ahí la importancia precisamente de que seamos humildes y también pues no seamos personas que juzguen, porque realmente no hay ningún cristiano en el mundo que pueda asegurar 100% que todo lo que cree realmente es correcto. Entonces, lo que debemos de hacer es simplemente cada cierto tiempo, pues obviamente volver a revisar nuestras creencias y tratar de ajustarnos cada vez más a lo que Jesús enseñó. Nosotros enseñamos que guarden las cosas que Jesús ha mandado y usted, hermano, usted, hermana, tiene que guiar a las personas a Cristo, no tanto una religión, que eso es lo que les comentaba al inicio del video. No se trata de guiar a una persona a una religión. Si usted quiere asociarse, y les agradezco en verdad sus comentarios, quieren asociarse con los estudiantes de la Biblia, son bienvenidos, pero lo que nosotros queremos hacer es guiarlos. Se va a oír muy evangélico eso, pero queremos guiarlos a los pies de Jesús, a que ustedes realmente acepten a Jesús como su guía, porque Él es la guía, no una religión. Y ese es el punto principal. Los cristianos vamos a enseñar y enseñamos nosotros como comunidad cristiana, los estudiantes de la Biblia, queremos enseñarles las cosas que Jesús ha mandado, tratar de apegarnos más a las Escrituras y compartir precisamente el Evangelio con los demás. Dice Jesús, he aquí estoy con vosotros todos los días. Justamente en estos capítulos de Juan 14, 15 y 16, Jesús dice que quien guarda sus mandamientos, pues será amado por Él y por su Padre, y que su Padre y Él harán morada con dicha persona. La comunión entre Dios con la persona o con el cristiano, la comunión del cristiano con Dios y con Jesús, tiene mucho que ver y pende totalmente de que el cristiano realmente observe las palabras de Jesús y trate de apegarse lo más posible al ministerio de Jesús, trate de asemejarse a Jesús en su forma de ser
todos los días, de cumplir su consagración. La consagración pues es dedicarse y realmente hacer esa oración de consagración y decirle a Dios, yo a partir de hoy te pertenezco y dejo todo atrás y yo voy a seguirte hasta donde tú quieras que yo llegue y acepto a Jesús como mi guía en este camino. Eso es la oración de consagración, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, asemejarnos a Jesús y enseñarle a las personas que debemos de hacer esta consagración tal como Jesús la hizo. También Él tuvo que bautizarse en señal de consagración, también estuvo 40 días, 40 noches en el desierto pensando en esa consagración y meditando en lo que iba a hacer. Entonces nosotros pues recomendamos ampliamente esto, hermanos, que realmente pues cada quien tome su decisión, pero sobre todo que recuerde que nosotros no somos seguidores de hombres o de una religión, nosotros somos seguidores y pues prácticamente aprendices del Señor Jesucristo, somos discípulos del Señor Jesucristo. Apóstoles solamente hay 12. Discípulo es todo aquel que, bueno, también quiere ser enseñado por Jesús y creo que a eso aspiramos todos. Bien, hermanos, pues continuemos con otro texto bíblico. Vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Apunten, hermanos, para que después puedan seguir leyendo o vuelvan a leer los textos y sigan investigando. Dice aquí Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien. Aquí viene un punto que probablemente es la ruptura con el catolicismo de muchas religiones. No tenemos otro nombre dado, como dice este texto, dice, y no hay en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros oramos a Jehová o al Padre Celestial en el nombre de Jesús. No podemos ser salvos ni por nosotros mismos, ni por nuestras obras, ni por nada. Es solamente en el nombre de Jesús. De ahí también precisamente el hecho que Pablo pone de relieve en la carta a los Romanos en el capítulo 4, que sí quisiera leerlo, hermanos. De hecho, he estado estudiando un poco la carta a los Romanos con una persona con la que estudio la Biblia, y estuvimos leyendo precisamente en estos últimos fines de semana la carta a los Romanos, y aquí menciona algo muy importante. Capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a leer al 5 en realidad. Romanos capítulo 4 del 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla, bueno, aquí ya me pasé, vamos a leer solamente hasta el 5, y bien, aquí este texto nos habla precisamente en algo que generalmente no hablo de eso, pero fue una de las cosas que el hermano Martín Lutero precisamente predicó en vida, y es la salvación por gracia y no por obras. Las obras son importantes, hermanos, no lo voy a negar, pero van juntas tres cosas: fe, amor y obras. Si falta una, hasta donde yo puedo comprender las escrituras, ya no cumplimos nuestro cristianismo. Tienen que ir juntas fe, amor y obras, pero la más importante es el amor, más que todas ellas. Es el amor, hermanos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Primer punto, aquí se nos dice que, bueno, no hay otro nombre dado en el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Porque Jesús vino a dar su vida por nosotros. Nosotros no somos salvos por las obras, porque muchas religiones, pues escondidos o velado, o diríamos en México, bajita la mano, nos hacen creer que nosotros somos salvos a través de las obras. Usted tiene que predicar todos los días y entregar un número de horas cada cierto tiempo. O si usted no hace los sacramentos de la iglesia, no cumple con los sacramentos de la iglesia, no puede ser salvo. Si usted no dedica a sus 18 años un servicio misional que dura aproximadamente de 2 a 3 años, y usted se paga el viaje, la mitad del viaje, y la iglesia con sus donaciones también paga la otra mitad, pues entonces no puede ser salvo. Si usted no guarda la ley del sábado y no guarda la ley de la alimentación, no puede ser salvo. Muchas religiones con esas aseveraciones
Lo que hacen creer al cristiano generalmente es que son salvos a través de las obras, pero no es así. Bien, aquí lo dice el apóstol Pablo nuevamente, que Abraham de hecho fue salvo a través de la fe, no por las obras, porque si hubiera sido por las obras es como si Dios le tuviera que pagar un salario, como si se lo hubiera ganado, y no, Abraham no se lo ganó por obras, porque si hubiera sido por obras entonces no es gracia, o sea, no es bondad inmerecida o un tipo o bueno, algo de este tipo, sino que se lo debía a Dios directamente a Abraham. Aquí el punto es que, bueno, nosotros somos salvos precisamente a través de la fe, no por obras. Dios no nos debe realmente nada. Usted lo hace realmente porque le nace por amor, pero tiene que entender que haga lo que haga usted, hermano, no merece la vida, no merece el perdón, porque todos somos pecadores y no puede haber una comunión con Dios cuando yo ya he pecado, sea un pecado o miles de pecados, pecado es pecado. Yo ya estoy fuera de la gracia de Dios. Precisamente ahí es donde entra Jesús. Nosotros somos salvos a través de la fe. ¿En qué? En Jesús. Ahora nosotros tenemos fe en Jesús, Abraham no, porque todavía no sabía mucho del plan de Dios. Él tenía fe en que Dios podía hacer algo para salvar a la humanidad o resolver lo que había pasado. Pero nosotros ya tenemos más detalles sobre el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Nosotros somos salvos a través de la fe, de creer que realmente Jesús vino, como hablamos desde el inicio, dio su vida por nosotros, pagó el pecado de Adán y también de paso el de todos nosotros. Y pues ahora somos salvos a través de la fe en Jesucristo, al creer que Él vino y pagó nuestros pecados y obviamente en obrar en consecuencia. Porque bueno, ¿de qué sirve que yo le diga a mi mamá te quiero, pero pues nunca la abrazo, no hago lo que me pide y pues hago lo que se me da la gana e ignoro todo lo que ella pues realmente quiere para mí? Entonces sí, o sea, lo importante es la fe, pero sobre todo el amor, eso que sí quede claro, porque Pablo dice, si yo tengo la fe suficiente para mover una montaña, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, si bien es importante la fe, también las obras, porque pues se tiene que ver realmente. De hecho, no es que sean importantes, pero son parte de, o sea, realmente cuando uno tiene fe, pues tiene obras, pero no pensando en que nos tiene que pagar Dios por esas obras, porque entonces ya estamos fallando, porque entonces estamos creyendo que somos salvos por obras. Somos salvos realmente por la fe en Jesucristo y por el amor que tenemos a Dios. Y esa fe y ese amor precisamente nos van a dar como resultado obras. Pero no es que hagamos las obras para demostrar la fe y el amor, más bien las obras son como algo secundario a lo primero, que es tener fe y amor en Dios y en Cristo Jesús. Las obras son como algo que en automático van a salir de nosotros, va a salir de nuestro corazón, va a salir de lo más profundo de nosotros. Pero eso es parte de lo que significaría realmente el centro de la salvación y entender que nuestro centro de salvación es Cristo. No hay otro fundamento, es Jesús. Y eso es algo que enseñan las Escrituras, es parte de entender lo que es ser un verdadero cristiano. Vamos a leer otro texto, hermanos. Vamos a leer ahora la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, de hecho. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice lo siguiente. Hablando Pablo, bueno, de algunas cosas que en algún momento llegaron a ser los cristianos, que tenían errores, que habían tenido vidas anteriores, porque bueno, es algo que debemos entender. Todos los que se acercan a Jesús, hermanos, son personas que realmente pues tenían un pasado, tenían pues sí, una vida antes de ser cristianos. Algunos pertenecían tal vez a otras denominaciones, como en el caso de muchos de ustedes que están viendo los videos, pero otros simplemente vienen pues de lo más, pues a veces del mundo, realmente directamente del mundo. Algunos totalmente metidos en cosas pues que están mal en el mundo y que realmente les han hecho mucho daño, como el alcoholismo, la drogadicción, relaciones personales pues un poco destructivas, pues a lo mejor un poco de falta de dominio propio, pues muchas cosas que pueden pasarle a un cristiano mucho antes de conocer a Cristo, conocer la verdad. Entonces, ¿qué es lo? Bueno, y por la verdad, aclaro, me refiero a Cristo. Para nosotros la verdad se centra en Cristo, no en una religión, aclaro. Antes de conocer la verdad, pues bueno, todos teníamos una historia. Y eso es algo muy importante, entender que la iglesia, hermanos, no es
un museo de santos, porque si usted espera encontrar santos, pues lamento decirle que ninguna iglesia en el mundo va a encontrar esto. Todos tenemos errores, todos estamos aspirando a ser mejores cristianos cada día. Esto es un hospital de pecadores, no un museo de santos, aclaro. Pero bueno, aquí el punto, hermanos, como estábamos leyendo, es que todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado. Algunos pues tal vez es un poco más bochornoso que el de otros, pero Pablo dice en el versículo 11 de 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús el Señor y por el Espíritu Santo, o bueno, por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que hemos sido justificados, hemos sido lavados, santificados. Nosotros tenemos que tener fe en este punto. Nosotros ya hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido lavados, hermanos. Nosotros de hecho el orden es, primero hemos sido lavados, es como que Jesús nos va a ir limpiando. Mucha gente, y ese es el error de muchos, quieren decir yo ya soy santo y yo ya soy cristiano y de un día para otro ya dejé de hacer todo. Qué bueno, si a usted le ha funcionado y lo ha hecho así, está bien. Pero muchos hermanos han pasado por ese proceso de lavamiento, de ser lavados por Cristo. Pues poco a poco se le echa agua a un traste, vamos a hablar de un traste o de una prenda de ropa, pues se le echa agua, se ablanda la mugre o lo que tenga pegado, se le pone jabón, tal vez se le pone cloro según sea el caso de la prenda que tan sucia esté. Analogía muy buena para los cristianos, que tan sucio esté el cristiano, pues es también lo que Jesús le va a poner. Y bueno, lo va a tallar hasta que salga esa mugre o esa mancha. Entonces Jesús nos lava. Jesús nos lava y Dios nos lava a través de la sangre de Cristo. O sea, una vez que nosotros aceptamos el cristianismo, tal vez Dios nos va a dejar vivir ciertas experiencias que nos vayan quitando esa mugre, cual si fuera lejía o jabón. Ahora, también dice que somos santificados, obviamente ya limpios, pues entonces ya podemos ser santificados y entonces somos justificados para poder servir a nuestro Dios. Entonces, sí es importante entender eso, hermanos, que una vez que uno acepta a Jesús, usted ya tiene un abogado, usted ya tiene una persona que está con usted para poder justificar sus faltas. Usted va a caer en algún momento en algún pecado, es más que obvio. No somos santos. Bueno, somos santos, pero no somos perfectos. Y aspiramos a la santidad, pero no puede ser perfecta. En algún momento vamos a caer de alguna forma. De hecho, eso es algo que sí entiende muy bien la Iglesia Católica. Por ejemplo, a veces menciona en el yo pecador, creo que así se llama esa frase o esa oración, dice que, bueno, confiesan ante Dios y ante la Iglesia y ante todo mundo que, bueno, han pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. Por lo menos en ese punto yo no estoy tan en desacuerdo con lo que se dice en ese credo. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos pecamos de varias formas. Entonces, Jesús, bueno, es quien nos justifica. Para ser justificados es porque, como cuando cometemos una falta en el trabajo, tengo una falta, tengo que llevar un justificante, o sea, algo que ampare por qué caí y que, bueno, pueda ser como un documento que evite que yo tenga una penalidad o un castigo precisamente en mi trabajo por el error que cometí, que fue faltar o cometer otro error. Tengo que solicitar una justificación. Es lo mismo con el Señor Jesús. En algún momento usted va a fallar y tenemos la justificación del Señor Jesús. Esa es su fe. Si usted cree en esto, hermano, entonces usted ya está del otro lado. Usted es un cristiano verdadero. Aunque en ciertos puntos tal vez no compartamos la misma doctrina o la misma interpretación bíblica. Pero sí es muy importante entender eso, o sea, somos justificados por Jesús, no por nuestra pertenencia en una religión, porque muchos hermanos también tienden mucho a hacer lo que habíamos hablado, creer que por obras son salvos. Yo ya soy, no sé, adventista o yo ya soy mormón o soy parte de la iglesia de Dios. No, eso no lo hace salvo porque una religión no salva, es Jesús. Entonces, aquí es el punto principal, somos justificados por Jesús, porque le pertenecemos a Jesús, porque somos cristianos, seguidores de Jesucristo, no porque seguimos una institución religiosa. Vamos a pasar a otro texto, hermanos, vamos a leer. Bueno, antes de pasar al otro texto, tenemos que entender entonces que, bueno, ser cristiano también es algo que produce cambios, que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, como ya vimos en ese texto. Somos justificados, lavados, sí, pero tenemos que dejarnos moldear por Jesús y por Jehová. Está la analogía del alfarero que viene en Isaías, donde habla de que Dios es como un alfarero. Bueno, si usted tiene, vamos a poner algo más sencillo, si usted tiene plastilina,
y la plastilina tiene grumos y está muy dura y nada más por más que le está mueve y mueve no se hace blandita y no es manejable, ¿qué hace usted? Dice, bueno, pues esta plastilina no sirve, ¿a dónde va a ir a dar? Pues va a ser desechada. Entonces es lo mismo con Dios. Si usted quiere realmente ser un verdadero cristiano, pues tiene que haber cambios, sea una masa realmente moldeable por el Padre para que Él pueda hacer de usted una mejor versión de usted y usted sea realmente feliz. Y pues eso significa pues humildad y pues reconocer que no tenemos la verdad absoluta. De hecho así dice Pablo, que aquel que cree que sabe mucho pues recuerde que no sabe nada. De hecho lo dice en Corintios. Les dice a los corintios, aquel que cree que sabe mucho pues recuerden que ustedes no saben nada. Y es muy importante que lo leamos. Vamos a leerlo de hecho para que bueno podamos entender ese punto. De hecho está aquí en la misma primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 2. Dice, de hecho vamos a leer desde el 1. Está hablando Pablo otra vez como en Romanos 14 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Regresamos a lo mismo. El amor es lo principal. Inclusive el conocimiento no sirve de nada si no tenemos amor. Y sigue diciendo Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces regresamos al punto. Si nosotros queremos ser una masa moldeable, realmente producir cambios para ser justificados y lavados por Dios, tenemos que ser personas humildes y no sentirnos mejor que los demás, porque inclusive Pablo nos dice, bueno, si ustedes creen que saben algo, no saben nada, o sea, no saben lo que deberían de saber todavía, estamos en pañales espiritualmente, en otras palabras diría Pablo. Entonces yo les comparto lo que yo he podido comprender por la Biblia, pero yo no he dicho que sea una verdad absoluta. Es importante por eso que ustedes también sigan investigando en las escrituras. Pero hasta ahorita, bueno, las escrituras pues es lo que me han permitido entender, el Espíritu Santo me ha permitido entender también en mi estudio personal. Que no debemos de estarnos criticando, sino que realmente seamos humildes y no seamos criticones ni con Dios ni con hermanos de cualquier religión. Realmente debemos de juzgarnos a nosotros mismos y realmente buscar la santidad, buscar cada vez más acercarnos al modelo que dejó Jesús establecido. Es importante que entendamos eso. Ahora, los cristianos, por último, quiero decirles un punto muy importante que debemos entender. Son dos puntos más, que trataré de que sean breves. Y es el siguiente. ¿Por qué nombre nosotros debemos ser llamados? Porque bueno, si nosotros nos fijamos en la cristiandad, pues la cristiandad está dividida en diferentes, pues, ramas. Claro que a mí no me gusta decir la palabra secta porque tiene una connotación muy negativa y casi siempre todos los demás cristianos lo utilizan como una forma despectiva para tratar de forma pues muy hosca a aquellos que no creen lo mismo que ellos. Y a mí se me hace eso realmente de mal gusto porque pues no deberíamos de ser así, no tenemos por qué tratar de una forma tan despectiva a los demás hermanos de otras religiones. Simplemente no creen lo mismo que yo, pero pues eso no significa que tenga que tratarlos de una forma negativa. Simplemente pues que ese mismo respeto que yo quisiera que tuvieran para mi fe, pues tengo que dárselo a los demás. Entonces yo les invito a que no utilicen mucho esa palabra, hermanos, porque realmente es una palabra muy despectiva. Vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En ese caso, bueno, se nos menciona que por primera vez se les llama cristianos, pues prácticamente a los cristianos en Antioquía. Nosotros no nos avergonzamos de ser llamados cristianos porque realmente es un nombre que viene en la Biblia y que con mucho honor nosotros portamos, porque es lo que somos parte de Cristo, del Cristo colectivo, de la clase de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo, Jesús de Nazaret, es la cabeza de este cuerpo, es la cabeza de la iglesia, es nuestro guía, es nuestro gran pastor, es prácticamente nuestro líder que nos guía nos guiará a la vida, nos guiará a la perfección y sobre todo a una relación estrecha nos está guiando con nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros hermanos, los verdaderos cristianos responden a diferentes nombres, no
a mormones, testigos de Jehová, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diferentes nombres que vemos en toda la cristiandad, ¿no? Nosotros no respondemos a esos nombres, Iglesia de Dios del Séptimo Día. Simplemente ahí sí habría un punto, ¿no? La Iglesia de Dios es un nombre que recibe en la Biblia. La Iglesia es la Iglesia de Dios o la Congregación de Dios, la Iglesia de Jesús o la Iglesia de Jesucristo, cristianos, los del camino. Los cristianos verdaderos respondemos a diferentes nombres. Un nombre como tal, como ahorita se hace, diría el hermano Russell, estos títulos que se han puesto diferentes vertientes cristianas, lo único que provocan son divisiones en lugar de armonía entre los demás cristianos. Lo que quiere Satanás, hermanos, es que en la iglesia esté dividida y que estemos peleando. ¿Para qué? Para que perdamos realmente la consagración, que no logremos cumplir nuestra consagración. Yo les puedo comentar, hermanos, que a veces estas divisiones crean problemas más graves de lo que aparentemente se ve a simple vista. Porque esas divisiones es como nosotros grupos somos mejor que todos los demás y empezamos a tener una actitud arrogante, que precisamente esa es la que ha distinguido al gran adversario durante muchísimos años. Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra esas tendencias divisivas que ya había en la congregación primitiva y simplemente permitir que Jesús sea el que juzgue a los cristianos. Usted no es quien para juzgar a los cristianos, es Jesús. Si con muchos esfuerzos, tal vez tratando de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, teniendo fe y pues bueno, haciendo lo que a usted le corresponde como cristiano, apenas si tal vez logre pues agradar a nuestro Dios, ¿cómo se atreve usted a juzgar a otros cristianos? Digo, no somos mejores que ellos, todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estos nombres divisivos siempre provocan problemas en la congregación. Nosotros somos hermanos en Cristo. De hecho, es importante que puedan ver el video. Es uno de los últimos videos que se llama en ese canal cómo identificar a la religión verdadera. Ahí ya un estudio un poco más amplio es este video de cómo identificar a los cristianos verdaderos. No me voy a detener en ese momento sobre ese punto, pero es una forma de poder comprender qué es la iglesia verdadera. Pero ahorita estamos hablando del cristianismo verdadero, o sea, qué es lo que cree un cristiano en sí mismo, o sea, cómo identificamos a un verdadero cristiano. Bueno, pues es a través del amor. Y ese video precisamente habla de cómo identificar a otro cristiano, aunque no sea de nuestra religión específicamente. No voy a hablar de ese tema porque sería muy largo, pero véanlo en ese video de cómo identificar a la iglesia verdadera. Otro punto muy importante, hermanos, para entender es que nosotros, a partir de que nosotros somos cristianos, nosotros no solo somos amigos de Dios, nosotros o conocidos de Dios o adoradores de un Dios pues lejano, un Dios distante que pues bueno, nos ve tal vez como seres lejanos y pues con mucha, que nos vea como muy lejanos. Simplemente Dios ahora ya no es un Dios lejano. Veamos lo que dice precisamente Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice aquí, en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, punto muy importante. La unción del Espíritu Santo o la unción del cristiano, porque todos los cristianos son ungidos por Espíritu Santo para pertenecer a la iglesia, la unción que recibe el cristiano es a través del Espíritu, y aquel que tiene el Espíritu de Dios en automático es un hijo de Dios. No hay ninguna iglesia en el mundo que no pida de Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando se recibe, inmediatamente esa es la unción del Espíritu y somos ahora hijos de Dios. Y si nosotros cultivamos ese espíritu y dejamos que siga creciendo en nuestras vidas para que nos siga guiando, consagrando nuestras vidas y siendo verdaderos cristianos, bueno, pues esto nos estaría acercando todavía más a Dios. Pero todo aquel cristiano que recibe Espíritu Santo es ungido. Y si es ungido, precisamente es un hijo de Dios. No hay cristiano que no sea ungido, porque si no es ungido significa que no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es cristiano, pero tampoco no es un hijo de Dios. No hay otra opción. Esto, hermanos, prácticamente es lo que es un verdadero cristiano, lo que se entiende que es el verdadero cristiano. Es un resumen realmente, hermanos. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre qué es ser un cristiano verdadero, como bueno que somos la luz del mundo, entre otras cosas muy interesantes.
que seremos reyes y sacerdotes, en el mejor de los casos, o en el caso de que no seamos reyes y sacerdotes y seamos parte de la gran compañía o la gran muchedumbre, como mencionan los testigos, pero nosotros le llamamos la gran compañía, que nadie puede contar, que habla el Apocalipsis. Bueno, pues a lo mejor no somos reyes y sacerdotes, pero seguramente somos sacerdotes también en el cielo, por algunos estudios que, bueno, inclusive el hermano Russell había compartido. Pero bueno, hay muchos temas que realmente se podrían tocar, se pueden tocar tal vez en un video. Compartan en los comentarios del video si quieren que haya una segunda parte de, bueno, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es como una forma de vida? Porque eso es lo que es el cristianismo, es una forma de vida, y precisamente hoy aprendimos eso. ¿Qué es lo que nosotros nos hace verdaderos cristianos? Aún a pesar de nuestras diferencias en la interpretación bíblica. Sí es importante, hermanos, comentarles que en el siguiente video ya vamos a hablar cómo ser un estudiante de la Biblia. Pero primero quería que entendieran la diferencia entre ser un verdadero cristiano y después cómo pertenecer a los estudiantes de la Biblia, porque no va de la mano. Ser un estudiante de la Biblia como parte de nosotros como religión no significa que sea usted un verdadero cristiano, porque puede que caigamos en el lazo donde han caído muchos hermanos de otras religiones, de que crean que, bueno, pertenecer a una religión los va a hacer salvos, o que ese es el medio que Jehová utiliza como único medio que Jehová utiliza para guiar a toda la humanidad, y no es por ahí el punto. Nosotros somos verdaderos cristianos por nuestra consagración y el amor que demostramos al Padre, pero no nos hagamos la idea de que una religión es la salvación, porque no es lo que enseñan las Escrituras. Bien, hermanos, pues hasta ese momento sería todo. Les invito, hermanos, a que, bueno, si tienen dudas puedan compartirlas a través de el correo electrónico que viene mencionado en pantalla, que es estudiantes rigurosos de la Biblia. Les repito, estudiantes rigurosos de la Biblia @gmail.com, estudiantes rigurosos de la Biblia @gmail.com, o también pueden hacerlo a través de este número que también estamos viendo en pantalla, que también se los voy a compartir. Es un número que es de México. Ese número, bueno, pueden agregarlo, pueden enviar información a través de este correo. A ese número pueden enviar información sobre, bueno, cómo obtener un estudio bíblico, solicitar también en PDF los estudios de las Escrituras del hermano Russell. Tenemos en español el Plan Divino de las Edades, tenemos la Nueva Creación, que es el 6º tomo, y la Reconciliación entre Dios y el Hombre, que es el 5º tomo. También tenemos un primer libro que había escrito el hermano Russell, es un folleto que se llama Sombras del Tabernáculo, que también habla mucho acerca de lo que es ser un verdadero cristiano, de acuerdo a lo que se puede ver en las analogías antiguas, precisamente de cómo se manejaba el antiguo templo o el tabernáculo, los objetos que habían ahí. Ahí también se nos menciona, bueno, la diferencia entre la gran muchedumbre o la gran compañía la diferencia de la gran compañía con los 144,000, y sobre todo la esperanza de la humanidad. Ese libro es muy interesante, hermanos. Pueden solicitarlo también, como les comento, a ese número que vemos en pantalla. Es un número de México. Tendrían que poner el signo de más, 52 72 98 10 38 12. Repito, es signo de más, 52 72 98 10 38 12. Bien, hermanos, pues cualquier duda, comentario pueden enviarlo por estos medios. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, opriman la campana, pónganle todas las notificaciones para que YouTube también les avise cuando se suba un nuevo video. Cualquier duda, comentario, les sugiero que sea por esos medios. No lo pongan en comentarios por el video, debido a que, bueno, en ocasiones, debido a que su servidor todavía no maneja muy bien esa plataforma, se me pierden varios comentarios. Bien, hermanos, pues me retiro. Les agradezco mucho que hayan visto este video hasta el final. Me retiro, bueno, compartiendo con ustedes las palabras de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, 2 Corintios 13, 14, que menciona: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.